Nuevamente con mucho gusto los saludo en esta tarde noche y siempre agradecidos a nuestro Dios que nos da la oportunidad de compartir este momento, de escudriñar en su palabra, de aprender de Él y de esa manera poder nutrir nuestras vidas también. Así que muy importante. Eh, Quiero hablarles de es la manera como Jesús envía a sus discípulos, entre ellos tú y yo, como seguidores de Él, como personas que realmente nos interesa seguir los caminos y las enseñanzas de Jesús y transmitirlas al resto del mundo. Así que no fue una delegación sin sentido. Él les otorga habilidades, talentos, capacidades, el poder que vimos hace 2 días de hacer cosas extraordinarias, milagros. También les da una guía de cómo dirigirse. Y hoy día habla también un poco más de manera personal de lo que va a ser su andar en el camino del ministerio que van a desarrollar. Y estamos en el capítulo 10, versículo 9. Mateo, capítulo 10, versículo 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mire lo primero que les dice, ¿no? Sabemos que ya pues habían estas formas de hacer comercio, eran las monedas, por decirlo, de aquel tiempo, con lo que la gente hacía intercambio, y básicamente les da una señal, una advertencia, o más que todo un mandato de cierta manera, ¿no? Diciéndoles: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. No lleven con ustedes esto. Y interesante la primera advertencia, porque salen a cumplir un trabajo, una responsabilidad, pero les dice: en lo que estén haciendo, no tengan ningún tipo de dinero para manejarse. Y en nuestros días, pues obviamente la forma en que uno se maneja es prácticamente con el dinero, las tarjetas de crédito, eh, muy pronto ya los bitcoins, que todo es monedas digitales, pero es la forma de hacer una transacción. Entonces, por tu trabajo, toda persona recibe su paga, que es en dinero básicamente, ¿verdad? No se acostumbra en las ciudades normalmente a llevarse al trueque, sino el pago es monetario. Y Jesús les dice: no lleven justamente lo más importante en ese tiempo, lo que más valor tenía: oro, plata y cobre en vuestros cientos. No estén, diríamos en nuestros días, en tu billetera. No lleves dólares, no lleves ningún objeto de oro, porque el oro y la plata siguen teniendo un valor increíble, y tanto en nuestros días aún más. Así que prácticamente vayan sin nada con que hacer comercio, hacer trueque, hacer cambios. Entonces, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a manejarse en una sociedad en la que esa es la forma de hacerlo? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Y se lo está diciendo, recuerden, a sus discípulos: vayan, hagan lo que les encargué, pero no lleven oro, plata y cobre en sus cintos. Y entonces, versículo 10: ni lleven alforja para el camino. La alforja era una maletita de cuero, ¿verdad?, que llevaban, donde ponían alimento para el camino. Dice: no lleven alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni el bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¡Wow! Vayan como están, es decir, al paso, en el camino van a ir encontrando lo que necesitan, pero no vayan previamente preparados, pensando entonces
no hay problema. Si me roban una túnica o la tengo que entregar o se gasta, tengo otra. Igual el calzado, el borbón, el cinto, cualquier... y lo que necesites en la comida, dice, no lleves alforja. Yo me pongo en el lugar de ellos y te invito por un momento a ponerte en el lugar de los discípulos ante este mandato de Jesús, esta orden de vayan, hagan lo que tienen que hacer, pero no lleven ningún tipo de dinero para ningún tipo de comercio o pago, no lleven comida, no lleven vestido doble o un repuesto para cambiarse, ni calzado. Y termina diciéndoles porque el obrero es digno de su salario. Una de las polémicas más grandes, y ya trataré el tema, pero como un tema específico, dentro de las iglesias y el cristianismo, y entre la gente que asiste o pertenece a la iglesia, es el diezmo y las ofrendas. Es una de las cosas que trae mucha problemática, discusiones. Gente ha dejado el cristianismo por esa causa. Y mucha gente le atribuye a ello muchas de las divisiones, muchos de los problemas que se da por excesos también, mal usos y todo eso. Así que básicamente Jesús les está diciendo a los 12, ustedes no van a tener problema de eso, porque no tienen. Es decir, no les va no tienen la necesidad de ir llevando con ustedes y no van a tener un problema con eso. Y entonces, ¿cómo? Lo primero aquí es cómo Jesús entabla una dependencia total de Dios. Es decir, quien le sigue, quien le sirve y quien obedece a sus mandatos, que deberíamos ser todos básicamente, pero especialmente aquellos a quienes les otorga un llamado para hacer algo que Él les está mandando a hacer, dice prácticamente, vayan, el obrero es digno de su salario. Es decir, ese va a ser tu trabajo, te vas a dedicar a esto. No vas a estar haciendo otras cosas porque vas a ir, recuerden lo que les dijo, van a ir por todas las ciudades, por todos lados, por todos los caminos, predicando en las plazas donde quiera, ir por todo el mundo, les dijo después, ¿no? Ya llegaremos allá. Pero el mandato era ese, vayan. Por lo tanto no podían establecer un tipo de trabajo donde ya sea en la agricultura o en la ganadería o en el comercio, donde ellos pudieran estar solamente manejándose sin llevar nada, dedicados a una sola función, extender el reino de los cielos. Y aquí el asunto es que el tiempo ha cambiado, la cultura ha cambiado, las cosas han cambiado. Sin embargo, la manera de Dios ver este punto de la provisión viene a ser el mismo. Lo voy a poner claro y con esto termino. ¿Quién merece entonces ser respaldado por el trabajo que está haciendo? ¿Está cumpliendo un trabajo? Los discípulos salen a cumplir ello. El Señor los envía y les dice, pero son dignos de un salario. ¿Y por qué entonces no habría problema? La confianza viene de Él y el Señor ha establecido ya un principio. ¿Cuál es el principio? Los diezmos y las ofrendas eran para el sustento de aquellos que se dedicaban a las cosas del Señor. Haya alimento en mi casa. Para eso era. Traigan los diezmos a las ofrendas y haya alimento. Es decir, que aquellos que sirven, que se dedican, que cumplen la misión de extender el reino, que tienen un llamado para hacerlo, esa va a ser su responsabilidad. Un poco, obviamente, diferente a la de los levitas. Ellos tenían un lugar, el templo, y tenían lugar donde estar. No tenían casas ni propiedades personales, pero en los lugares donde realizaban y servían, pues tenían un sitio establecido para ellos.
Acá es diferente, los manda, vayan. No hay un edificio, un establecimiento donde llegar y guarecerse o habitar, sino vamos a estar. Es un trabajo de salir y hacer la obra. Pero no tenían que preocuparse, porque iba a estar cubiertas sus necesidades. Y aquí es donde no voy a profundizar, nuevamente les digo, en el asunto del diezmo y las ofrendas, ya trataré ese punto. Pero no había preocupación porque el Señor había establecido una forma y por lo tanto ellos eran dignos de recibir una recompensa por el trabajo que realizaron. Si están haciendo su labor, ellos serían recompensados con un salario. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Recuerden que hablamos también, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él está enviando los obreros. Él es el Señor de la mies. Y Él estableció que los obreros recibirían una recompensa, un salario por la labor que realizaran. Así que cada persona que se ha dedicado y que dedica su vida a servir al Señor y a cumplir el llamado para el cual el Señor lo ha enviado, es merecedor del salario por el trabajo que realiza. Y ese salario viene de los diezmos y las ofrendas. De ahí es que no va a haber necesidad para aquel que lo hace. Y le pongo un ejemplo sencillo. Cuando fui llamado a esta labor pastoral, ministerial, yo no quería. Mi papá es pastor, mi familia es la familia pastoral y yo no tenía intención. Honestamente nunca pasamos pobreza, miseria o hambre. Señor, siempre hubo algo que comer en nuestra mesa. Tampoco vimos riqueza y sobreabundancia espectacular. No, mi padre llegó a tener lo necesario, teníamos nuestra casa o el carro en que nos movíamos, las cosas, pero en un principio también hubo estrechez, pero estuvo bien. Y lo digo esto porque, sin embargo, como joven, y tal vez les pase a muchos hijos de pastores o líderes que están mirando, a la gran mayoría, no era una meta profesional trabajar como pastor para mi vida, porque yo decía, pues la verdad yo quiero un poquito más, quiero vivir un poco mejor y proveerle a mi familia algo más, y no quería por lo tanto seguir el llamado porque realmente sabía que nunca tendría muchas cosas, no estarían en mi acceso. Sin embargo, entendí cuando ya el Señor me llamó y cambió todo el plan de mi vida, mi estrategia de éxito, la cambió por sus planes, y ya sabía que iba siempre a depender de Él y de la estrategia que Él estableció para sostenerme y a mí con mi familia. Haría mi trabajo y como el obrero es digno de su salario, recibiría la recompensa. Y aunque las organizaciones religiosas, las denominaciones o las iglesias no tomen una responsabilidad de hacerlo, el Señor nunca ha dejado de dar su provisión. Es decir, nunca el Señor les enseñó a depender de la organización que humanamente se tiene, sino del principio que Él estableció. Los diezmos y las ofrendas de su pueblo a quien uno sirve serían con lo que te sostendría el Señor. Ya tendré tiempo de ahondar más en eso y contarles muchos testimonios
pero puedo dar uno que el Señor siempre ha sido fiel. Y que toda persona que cumple con lo que el Señor mandó a hacer para suplir el salario de aquellos que le sirven, recibe aquella bendición que el Señor ha establecido. El que nos bendice como siervos recibirá bendición de parte de nuestro Señor. Él es el Señor de la mies. Así que si tú estás sirviendo, estás en el ministerio y pasas momentos de dificultades económicas, mira al Señor. Él dice que tu trabajo va a ser recompensado. Él ha establecido una forma de hacerlo. Y aunque la gente o las denominaciones, las iglesias, las denominaciones manejen sus cosas y sus finanzas de diferentes maneras, sé que mientras haya también personas que se enriquezcan, no solamente cubran sus necesidades, sino que se enriquezcan de manera exorbitante con esa misma forma. Sin embargo, el Señor es fiel con aquel que cumple la labor para la cual ha sido encomendado. Así que no dudes, no tengas temor, fíate del Señor y afianza tu fe y tu confianza en Él. Él no falla, Él nunca falla. Y a la vez, gracias a Dios y bendigo la vida de todos aquellos que cumplen con el mandato del Señor, que ven su parte de responsabilidad como una bendición y que no entran en la discusión de por qué y a quién y a dónde y cómo se usa y qué pasa, sino que simplemente cumplen con aquello que el Señor les ha pedido, no de manera organizacional, sino de un mandato de servir y bendecir a quienes cumplen lo que Él ha ordenado. Permítame orar. Señor, qué bueno eres tú todo el tiempo, y siempre podemos ver tu mano, Señor, guiando, proveyendo, sosteniendo. Señor, yo te ruego por este tiempo. Hay muchos que han sido delegados por ti, Señor, para hacer tu labor, tu obra, y que de alguna manera tal vez este tiempo de la pandemia y la poco de recesión económica ha afectado, Señor, también sus vidas, sus familias, su economía, Señor. Y sin embargo siempre hay personas pensando, oh Dios, tal vez equivocadamente y por cualquier situación que vivieron personal, que los pastores no merecen o no son dignos, o aquellos que sirven en las iglesias no están cumpliendo ningún trabajo, ninguna labor, y que si pasan necesidad está bien, porque deben realizar alguna otra actividad para buscar su sustento. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque quien manda, quien es el Señor, quien determina y decide eres tú. Por eso nuestra confianza, Señor, y nuestros ojos se alzan nuevamente a ti. E intercedo en esta noche por cada uno de aquellos siervos, siervas y personas que sirven a tu reino. Señor, yo te ruego que tú afiances a través de tu Espíritu Santo su llamado, su confianza en ti. Y una vez más, Señor, como es tu costumbre y como siempre lo has hecho, muestres tu fidelidad. Señor, quita toda duda, todo temor, toda angustia, y pon certeza, seguridad y confianza en cada uno de tus hijos e hijas que te sirven. Señor, y también extiendo una bendición, como dice tu palabra, que tú bendecirás a quienes nos bendigan. Todo aquel hijo o hija tuya, Señor, que en cumplimiento de tu llamado bendice nuestras vidas.
con sus diezmos, con su ofrenda, con una donación, con la preocupación de que nosotros y nuestras familias estén bien, Señor. Ese interés de bendecirnos, oh Dios, yo te ruego que lo multipliques. Y Señor, y les des mucho más de la manera en que ellos nos bendigan. A cada quien que bendigan, donde quiera que lo hagan. Señor, a esas personas, esos hijos tuyos y hijas tuyos, Señor, pongo en tus manos sus negocios, prospéralos abundantemente. Prospera sus vidas, Señor, emocional, espiritualmente. Que ellos encuentren, Señor, siempre en ti ese refugio, esa palabra, ese aliento para manejar sus vidas, para guiar sus familias, para mantenerse firmes, Señor. Gracias porque existen esas personas, Señor, y yo doy fe de ello y bendigo en esta tarde sus vidas en gran manera, Señor, y yo sé que tú cumplirás tu promesa sobre ellos, sus familias y sus negocios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Y si tú sabes de algún siervo o alguna persona que esté pasando necesidad, tienes muchas cosas por hacer. Puedes mandarle el video, obviamente puedes orar por ellos, y si está en tu posibilidad bendecirlos, bendícelos. Yo no te estoy prometiendo siembra y verás, no. Cumple con el sistema que el Señor estableció y tú verás la bendición en tu vida. No hace falta decirte que el Señor siempre cumple sus promesas. Así que si en tu corazón está hacer las cosas, hazlo, bendice y verás la mano del Señor sobre ti, sobre tu vida, tus negocios. Que el Señor los bendiga. Suscríbase gratis en nuestro canal de YouTube. Ahí están los videos, las enseñanzas para que las tomes, aprendas. Sea bendecida tu vida y bendigas a otros con cada una de estas enseñanzas que son de la palabra del Señor y aplicables a nuestra vida diaria. El canal en YouTube es Jonathan Prado con TH. Está a su servicio. Les mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Y les mandamos un abrazo y un saludo especial y una bendición grande a nuestro hermano Ángel King y su familia, a su esposa Lilian y su familia. El Señor los bendiga mucho más, y a cada uno de ustedes no se olviden de bendecir, porque somos de bendición también. Que el Señor los bendiga.